Estamos por iniciar nuestra sesión de hoy. En nombre de Convenezuela Chile, representado por su director general Alexander Maita Aló. López y el equipo que le acompaña, el licenciado Enders Andrea, coordinador del Comando Ciudadano con Venezuela, el ingeniero César Rodríguez Salazar y su valioso equipo técnico de formación y protocolo, compuesto por los licenciados José Martín Tesorero Suescún y el licenciado Ocnel Moreno, y las licenciadas Paola Pérez, María Cedillo, María Isabel Rodríguez, Iris Rodríguez, Lisandra Uribarri, María de Lourdes Urbano, María Rondón, Rosana Robero, Vicky Silva, Xiomnali Rujano y Jessica Azuaje. Gracias a cuyo compromiso y entrega este diplomado ha llegado hasta ustedes todos estos domingos, así como en nombre del Centro de Investigación Humanista, representado por su presidente, el licenciado Isaías Avendaño Saca, y sus distinguidos directivos internacionales, el doctor Jorge Luis Gaviria de Estados Unidos, el doctor Numa Montes de Oca en Argentina, el profesor Rafael López en Colombia, el licenciado Jorge Carrión desde la Fundación Universidad Hispana en Perú, y el doctor José Gregorio Guevara en Venezuela, y el embajador Walter Hernández Juárez en Costa Bájate. Rica, en nombre de la red académica aliada en universidades del mundo y de quien les habla en esta mañana, Estamos versus Luis adolescentes. Manuel Marcano Adolescentes. Salazar. Reiteramos, por favor, silenciar sus micrófonos. Nos complace declarar formalmente inaugurada esta jornada académica correspondiente a la séptima clase del Diplomado en Historia de Venezuela y su porvenir. Este diplomado se transmite desde la costa este de los Estados Unidos a través del canal Políticamente Hablando. Extendemos un saludo fraterno a los representantes de Venezuela en diversas latitudes, a ANGOS, la Asociación Nacional de Generales y Oficiales Superiores Bomberos, así como a los exoficiales del Cuerpo Técnico de Policía Judicial y de la extinta DICIP, quienes se han sumado con entusiasmo a este esfuerzo formativo. Saludamos también al presidente de la Asociación de Derechos Fundamentales, ASDEFUN, conectado desde la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en México, y con particular afecto a toda esta hermosa diáspora valerosa venezolana que, que nos acompaña desde todos los puntos cardinales y que mantienen viva la llama del pensamiento y la esperanza. Agradecemos a los presentes mantener sus micrófonos apagados, los reiteramos, por favor, durante las ponencias, y controlen sus cámaras y manténganlas apagadas si van a levantarse de su Cochino que silla. estúpido. Coloquen, por favor, sus nombres en su dispositivo para la identificación de los respectivos certificados. Las preguntas podrán formularse por escrito en el chat habilitado y serán sistematizadas por el equipo de formación para su posterior lectura y respuesta. Hoy nos convoca una reflexión tan antigua como necesaria, tan vigente como eterna. El concepto de pueblo y poder en la historia de Venezuela. Dos ponencias que buscan desentrañar la compleja relación entre las naciones, las nociones de soberanía popular en las naciones y especialmente en Venezuela, la representación, el liderazgo y la autoridad a lo largo de nuestra historia convulsa, desde los cantos libertarios de la independencia hasta las consignas del siglo XXI, desde el ciudadano ilustrado hasta el pueblo convertido en consigna, desde Bolívar hasta los caudillos del petróleo y desde las multitudes movilizadas hasta las silenciosas mayorías olvidadas. Esta clase nos permitirá entender cómo ha sido concebido y manipulado y encarnado ese sujeto colectivo llamado el pueblo, ese actor protagónico y a la vez tantas veces utilizado como pretexto en los discursos y prácticas del poder político venezolano. Nos acompañan para ello dos voces autorizadas, académicos de gran prestigio, de autoridad intelectual y sensibilidad histórica. El doctor José Vicente Carrasquero es profesor en ciencias políticas en el Miami-Dade College, fue profesor en la Universidad Simón Bolívar, de donde es jubilado, PhD en ciencia política por la Universidad de Connecticut, especialista en estrategia política,
analista agudo de la cultura política venezolana y de los vínculos entre representación, retórica y dominación. Su mirada nos ayuda a entender cómo se ha construido el poder y sobre todo cómo se ha vendido al pueblo la idea del poder. Y el doctor Eloy Torres Román, que es diplomático de carrera, filósofo e historiador formado en la Universidad Babes Buyai de Rumanía, con estudios de posgrado en el Instituto de Relaciones Internacionales de Cuba, en la Universidad Central de Venezuela y en el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual. Ha representado a Venezuela en 7 países y ha sido director de Asia y Oceanía en la Cancillería venezolana. Profesor universitario, ensayista, novelista y locutor. Es una voz respetada por su profundidad crítica y su visión de largo aliento sobre el porvenir y el devenir internacional y nacional de Venezuela. Ambos ponentes dispondrán de 30 minutos para el desarrollo de sus intervenciones. Tras cada presentación podrán registrar sus preguntas por escrito. El equipo de formación seleccionará algunas representativas para su lectura y análisis. No está permitido usar el micrófono para intervenir en esta jornada. Con esta jornada continuamos reafirmando nuestro compromiso con una educación que no solo forma, sino que transforma, que no solo informa, sino que ilumina. A continuación, cedemos la palabra en nombre de Con Venezuela. No sé si está el doctor Alexander Maita en la sala. Si no, cedemos la palabra de bienvenida en nombre del Comando Con Venezuela al licenciado, al ingeniero César Rodríguez Salazar. Adelante, don César. Buenos días. Gracias, Luis Manuel. Mi nombre es César Rodríguez, del Comando con Venezuela en Chile y también coordinador de formación. Eh, en nombre de Con Venezuela Chile y del Centro de Investigaciones Humanistas, le damos la más cordial bienvenida a esta séptima clase del Diplomado Historia de Venezuela y su porvenir. El tema de hoy, el concepto Venezuela y poder en la historia de Venezuela. Hoy contamos con dos prestigiosos ponentes, como es el doctor Eloy Torres Román y el doctor José Carquero. Bienvenidos todos ustedes y aprovecha esta excelente jornada del día de hoy. Muy buenos días. Gracias, don César. Entonces tenemos la participación de nuestro primer ponente, el profesor Eloy Torres Román. Adelante, profesor, bienvenido. Muchas gracias, buenos días y buenas tardes, dependiendo de la zona desde donde nos estén observando. Voy a tratar de ser lo más explícito posible en cuanto a la intencionalidad de formular un conjunto de reflexiones, pues muy profundidad y que, bueno, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, quisiera yo por lo menos presentar algunos trazos, algunos lineamientos de lo que yo considero. Pero en principio voy a asumir, vamos a decir, desde el punto de vista eh, una especie de papel, pues del malo de la película, en el cesar, de colocar sobre la mesa un conjunto de situaciones que me permitan a mí desarrollar más adelante a la hora de responder a alguna que otra pregunta en caso que hubiera necesidad para tratar el tema en sí de lo que yo quiero decir. Hay que comprender pues que el tema del poder, del pueblo y poder en la historia de Venezuela es una constante, es algo que ha estado siempre presente en la historia de nuestro país y que bueno, yo creo que llegó el momento, nosotros pues después de transitar más de un siglo y algo, de vivir atrapado pues en una madeja de tensiones y de conflictividad que en el siglo XXI se proyectan de nuevo, eso que pretendió realizar el insigne y magistral como extraordinario escritor venezolano don Rómulo Gallegos, cuando él presentaba pues en sus escritos la idea de la Venezuela que se enfrentaba, que se debatía entre la civilización y la barbarie. Bueno, en el siglo XXI estamos en una situación más o menos parecida, pero
que es un parecido que te ubica y que te debe colocar a ti ante la situación de reflexionar por qué razón nos está pasando lo que nos está pasando. Soy de la verdad, absolutamente todos somos culpables de lo que nos está pasando en este país. Es decir, gobierno, oposición, militares, iglesias, sindicatos, empresariado, sociedad civil, actividades que se llaman los gremios estudiantiles, los gremios empresariales, los gremios sindicales, todo el entramado del Estado venezolano y de la sociedad civil somos culpables de hoy en día nos somete ante un poder que debe ser apuntalado por esa realidad llamada pueblo. En primer lugar, hay que considerar pues, que las ideas son la verdadera fuente del poder. El poder no se instaura por sí solo, sino son un conjunto de ideas las que van sedimentando un determinado espacio para que esa realidad se se haga valer. El intelectual, en primer lugar, es el que construye con sus ideas ese edificio. Se quiere, ha sido un país, digamos, fantasioso, en tanto y cuanto siempre nos conformamos con decir que somos el país más bello del mundo, que somos el país más rico del mundo, porque tenemos petróleo, hierro, diamante, bauxita y todo lo que ustedes quieran, o que simplemente somos el país de las mujeres más bellas del mundo. Somos el país que tenemos playas, que tenemos ríos, que tenemos montañas, que tenemos desiertos, que tenemos ganadería, y sin embargo nosotros siempre somos un país que nos conformamos con vivir y convivir en este casi millón de kilómetros cuadrados que viene a ser, para resultar ser Venezuela. Un país inconexo desde el punto de vista de la vialidad, un país inconexo desde el punto de vista existencial, desde el punto de vista axiológico, puesto que apenas las distinciones entre magallaneros, caraquitas, guaireños, larenses, orientales, tiburones, en fin de cuentas, es lo que nos hace más o menos aparecer como un país diverso. Pero somos un país unido en cuanto a una visión repleta de ignorancia y de irresponsabilidad en la realidad venezolana. Te repito, tal como dije desde un principio, voy a jugar el papel del malo de la película. ¿Por qué? Tenemos 26 años del siglo XX, perdón, acumulando una cadena de errores tras errores. Todos los venezolanos, repito, somos culpables de lo que nos está aconteciendo. Y la culpa la ubico yo. En primer lugar, porque esa intelectualidad que se ha formado y que se ha desarrollado y que se ha estructurado en torno a un conjunto de ideas, digamos, muy europeas, y que claro está, nos ha servido a nosotros de ejemplo para demostrar que somos un país que hemos seguido las líneas fundamentales de Occidente, de lo que se llama la civilización occidental. Pero lamentablemente nosotros en ese mundo occidental hemos optado por la parte más débil del mundo occidental, que es aquella idea que fundamenta abrazar la idea de la libertad. Lo que nos hace diferente en el hemisferio frente a los Estados Unidos. Mientras nosotros en América Latina, vamos a hablar solamente de Venezuela en este caso, abrazamos el concepto de la igualdad. En estos días le colocaba a mis estudiantes en la central, en la Escuela de Comunicación Social, qué es lo que preferían, la libertad o la igualdad, y la mayoría decían que la igualdad. Eran 2 o 3 de los 27, 28 estudiantes de cada secciones me dijeron que abrazaban la libertad. Cuestión que me llamó, evidentemente, como siempre me estaba llamando la atención, de por qué somos lo que somos y que hemos abrazado siempre un concepto que nos ha conducido a donde nos tiene en este momento esta realidad. Igualmente, siempre me he preguntado, y se lo pregunto a mis estudiantes, es como venezolanos, ¿qué es lo que somos nosotros? Lo que nos coloca a nosotros en una situación de crear, y voy a apelar digamos, a mi pasión con la cual yo estuve trabajando durante 27 años en el Ministerio de Relaciones Exteriores,
me lleva a la pasión de la construcción, de la necesidad de construir una política exterior que sea distinta a la que tuvimos hace años atrás y por totalmente distinta a la que hay en estos momentos. Estamos en la primera parte del siglo XXI. Mariano Viconsalas, cuando murió Gómez, un tanto arbitrariamente, desde el punto de vista histórico, existencial, llegó a decir que Venezuela había ingresado al siglo XX. Venezuela sí había entrado al siglo XX. Venezuela era un país que había desarrollado, se había unificado como nación, como Estado, perdón, había construido, había comenzado a insertarse en las relaciones, en el complejo mundo de las relaciones internacionales, disponía de petróleo, disponía de un conjunto de elementos que le permitieron brindar a la Venezuela un carácter unitario, e incluso podemos decir que una vez que se descubre el petróleo y que se desarrolla el petróleo, Venezuela inició un proceso que en 50 años convirtió a Venezuela en un país relativamente civilizado, frente a lo que le tocó a Inglaterra, que durante 300 años alcanzar el mismo nivel de civilidad que Venezuela alcanzó en 50 años, pero lo hicimos nosotros gracias al petróleo. Hoy todavía somos un país, repito, voy a recurrir, somos un país todavía aferrado al concepto de la igualdad, mientras que desde la oposición, tanto como desde el gobierno, tanto desde el punto del mundo intelectual, del mundo académico, rechazan o si bien lo obvian el concepto de libertad para colocar por encima de ellos la igualdad. Y uno lo observa con los estudiantes cuando uno saca una determinada nota y el otro saca otra determinada nota, ellos se sienten mal por cuanto uno no termina de comprender que por qué razón, si han recibido la misma educación, las mismas ideas, el desenlace siempre es distinto. Es decir, nosotros los venezolanos del país debemos reflexionar muy seriamente, pero cuando digo muy seriamente, hay que pensar con la cabeza y no con el hígado, no con el corazón, hay que pensar con la cabeza sobre nuestro porvenir. Debemos ser audaces y debemos ser osados. Cuando digo esto, ser audaz y ser osado, es justamente no solamente pensar, sino que comenzar a practicar desde ya para abandonar esa concepción con la cual Venezuela lamentablemente se ha educado, se ha ido conformando, el hecho pues de que nosotros nos consideramos el pueblo. Nosotros hemos abandonado el concepto de ciudadanos, nos apegamos al concepto del pueblo, por lo que considero que es urgente repensar esa compleja realidad constitucional. Y le voy a poner como ejemplo a los queridos amigos que si no lo han hecho lo puedan hacer, estoy seguro que sí. Revisen la Constitución de 1999 y encontrarán que en esa Constitución, yo decía a alguien muy vinculado al gobierno ya fallecido, al doctor Luis Miquelena, le comenté, debido a la confianza que me unía a él, le dije, mire, don Luis, el problema está en que esta constitución que ustedes hicieron es una constitución demasiado derechista. ¿Cómo derechista? Somos de izquierda. Le dije, no, perdón, son de izquierda. Es una constitución populista, le dije yo. Es una constitución en la que el derecho son 99 artículos dedicados al derecho y apenas 4 o 5 dedicados a los deberes. Deberes que por demás son evidentemente muy naturales. Querrás a tu país, debes querer a tu país, debes querer a tu patria, a tu bandera, cosas como esa. Pero lo que yo quisiera destacar es que ese texto de 1999, con el cual tenemos hoy en día, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, opacó definitivamente las bondades que produjo esa Constitución de 1864, la cual fue resultado de ese famoso decreto de garantía de Juan Crisóstomo Falcón, la cual se constituyó el año siguiente, el año 1864, en la Gran Constitución. Y que, por cierto, como todos sabemos, esa Constitución sirvió de inspiración para las otras constituciones que se hicieron a lo largo del tiempo hasta que apareció la de 1900 de derechos
y apenas 5 deberes. Razón por la que hoy en día yo me digo, el país debe ser alimentado por una visión, y siempre me gusta citar el ejemplo de Moby Dick y su autor Henry Melville. Cuando digo nosotros por tocado, ensimismado, enfermizo por alcanzar la ballena blanca, pero lo que trata de destacar Melville allí es que el hombre se debe imponer por encima de las dificultades. Debemos mostrar en este caso audacia y decisión para construir nuestro futuro, superando las dificultades, y debemos apoyarnos en ese ejemplo melviniano. Y lamentablemente nosotros, salvo el caso de don Rómulo Gallegos, que no solamente por la novela Doña Bárbara, sino por la famosa novela dedicada a Reinaldo Solar, cuyo nombre inicial era El último de los Solares, donde decía, bueno, nosotros necesitamos una realidad en la que logremos pensar con cabeza seria, enseriada, y que nosotros podemos dedicarnos a caernos en brazos de esa pasión absurda, momentánea, circunstancial, del todo o nada. Lo queremos todo de un solo golpe. Y como dice el personaje, al final el venezolano se queda sin nada. Razón por la cual hoy en día es obligatorio para el venezolano que nos refugiemos, que caigamos en los brazos del espíritu positivista que construyó don Rómulo Gallegos. Intelectual, que es el verdadero en su empeño por superar la barbarie. Bueno, hoy en día necesitamos construir ideas que apunten hacia la reconstrucción del país. No quisiera que caigamos en el vicio nietzscheano del eterno retorno a hacer lo que fuimos antes. No, se trata simplemente de repensar que estamos ante una nueva realidad y que Venezuela debe sentarse a reflexionar y a buscar, incluso con aquellos factores que forman parte hasta del gobierno, porque estos también son venezolanos, y con ellos debemos tener una especie, si bien no con todos, pero por lo menos eso que dicen aguas abajo, con vasos comunicantes, porque la realidad que nos está pasando a nosotros los venezolanos, repito, es culpa de todos los venezolanos. Entonces nosotros tenemos que repensar y reflexionar acerca de lo que nos toca hacer para reconstruir a este país. Pongo como ejemplo la guerra federal. La guerra federal que terminó en 1863. Resultó, gracias a pues que se sentaron después de 100.000 muertos, después de sentarse sobre una alfombra de 100.000 muertos a una capaz de coche, que por fin se sentaron a negociar una salida. Bueno, mutatis mutandis, eso significa que no me oyeron. ¿Me están oyendo? A veces se entrecorta. Sí se escucha, profe, Sí, pero se sí, está cortando un poco. Debe ser la señal. esa es la señal, sí. Debe ser la señal. Bueno, decíamos pues que Adelante. gracias al pacto de Coche, Venezuela logró reencontrarse y salir adelante. Y repito, años después, gracias al petróleo, iniciar un proceso civilizatorio que nos colocó en la etapa pues de ser un país de las características de un país que en 50 años Disculpen, pasa lo mismo desde Panamá, o sea, se entrecorta logró constantemente. los mismos niveles de civilidad que le tocó a Inglaterra hacer. Por ello, debemos pensar, debe ser el puente de Panamá que está abriéndose para que no nos escuchemos. Bueno, tenemos que pensar para un proyecto nacional. Esas no son ideas, digamos, al voleo que se lanzan. Debe ser producto de reflexiones, debe ser producto de una visión integradora en torno, repito, a un proyecto de nación, a la reconstrucción para servir a circunstanciales, digamos, amagos, pues, de un liderazgo mesiánico, que Venezuela, lamentablemente, estamos enfermos de mesianismo. Siempre es un mesianismo circunstancial, es un mesianismo
que no responde a la realidad. No es hoy, es mañana, es mañana, es pasado mañana. Hay una constante en Venezuela y en el liderazgo político a sentirse como ungidos por una visión mesiánica. El venezolano tiene que entender que hay que aprender a ser serios. Yo les puedo colocar ante el siguiente detalle. En el año 1993, primero en el año 92, ya en los posteriores días a la rebelión, al golpe de Estado que se dio el 4 de febrero de 1992, a los 10 días fue el carnaval, creo, sí, si mal no recuerdo, días de verde olivo con una gorra roja y con unas botas, como cual si fueran los jóvenes que se lanzaron a la aventura del 4 de febrero de 1992. Pero no solamente eso, sino que después de ese 4 de febrero, al año siguiente, cuando defenestraron al presidente Pérez de la presidencia de la República, que lo obligaron a salir de la presidencia de la República, basta ver, recordar, y eso está en la hemeroteca. Voy a citar lo que le gusta decir a un periodista inglés que cita mucho Edward Carr. Decía él, C.P. Scott decía, los hechos son sagrados, la opinión es libre. Pero los hechos son sagrados porque uno observaba, o yo observé, cómo en las barriadas y en las urbanizaciones, léase Cafetal, Prados del Este, Los Naranjos, La Taona, San Luis, aplaudieron y prendían y apagaban las luces mostrando una alegría porque se había salido del presidente Pérez del poder. Y yo me dije en ese momento, el pueblo venezolano definitivamente no sabe lo que le espera. No porque yo fuese adivino, sino porque todo aquello que, como decía la idea de Murphy, todo lo que empieza mal, termina mal. Y eso fue muy malo para el país, lo que nos pasó en mayo de 1993. De tal manera, pues, que esos aplausos a rabiar que brindó el país por la salida de Pérez son los mismos aplausos que brindan ante un desliz, ante una acusación. Tenemos que comprender que el país está necesitado, no de esos arranques frenéticos, digamos, escandalosos. Necesitamos reflexionar, pensar como ciudadanos. Si bien es cierto que eso no está en la Constitución, bueno, pero hay que pelear constitucionalmente porque esos elementos sean incorporados a la Constitución o sean incorporados a ese texto constitucional. Vive un proceso muy, pero muy complejo y que no termina de entender que necesitamos, en el caso particular, repito, voy a citarlo de nuevo, lo de la política exterior, una política exterior acorde con lo que se nos está presentando hoy en día. Venezuela no tiene una política exterior en estos momentos. Y la que tuvimos, por cierto, fue una política exterior un tanto tímida. Y no por tímida, no porque fuera ausencia de valentía, sino porque se mostró demasiado idealista, que es el tema del Esequibo. Venezuela está a punto de perder definitivamente el Esequibo. A mí personalmente me alimenta la idea desarrollada e inspirada por un politólogo norteamericano, Robert Kaplan, quien en un libro describió la venganza de la geografía. El mundo está viviendo ejemplos en los que la geografía se está imponiendo. Este es el caso de Israel en el Medio Oriente, este es el caso de Rusia con Ucrania, este es el caso de China con Taiwán, este es el caso de aquí en América Latina, de Chile y Argentina que están enfrentados, de Chile con Perú que están enfrentados. Debe definitivamente repensar su papel en la futura política exterior a construir. No basta con decir lo bueno que fuimos. No basta con destacar las bondades de lo que hicimos. Hay que reconstruir lo que nos toca hacer. Y eso hay que verlo y observarlo con espíritu crítico.
dos cosas quisiera destacar que son elementos fundamentales que hay que reseñar. Uno, lo constituyó el famoso protocolo de Puerto España de 1970. Eso para la política exterior fue una mancha. Yo no digo que fue culpa del doctor Caldera o del doctor Calvani, que ellos lo quisieron hacer porque le dio la gana, no, sino porque no comprendieron que Venezuela tiene enfrente a un conjunto de países en el arco superlunar del Caribe, están todas estas islitas, todas esas islas que son estados, que son votos que votan en la OEA y votan en las Naciones Unidas, pero también tenemos del lado colombiano a nuestros hermanos colombianos, neogranadinos, como lo llamaríamos de verdad, verdad, quienes pretenden siempre y siempre han pretendido colocarnos contra la pared del Golfo. Pero también tenemos el tema del pacto en la diplomacia como los elementos centrales y no en la política, que es la que verdaderamente Bien, vamos a darle paso a el profesor Eloy tiene problemas técnicos. Pedimos a la audiencia paciencia. Bueno, se caen los aviones, que son una, herramientas súper técnicas y bien cuidadas, o puede ocurrir esto, así que le pedimos a todos disculpas y paciencia en este sentido. Vamos a pasar con nuestro próximo ponente, el profesor Eloy Torres, se va a reconectar luego y en el intercambio de preguntas y respuestas, bueno, él puede, digamos, hacer algunos comentarios y cerrar algún ciclo de su presentación. Gracias de todas maneras al profesor Eloy Torres. Pedimos disculpas por el tema de la señal. Vamos a continuar con nuestra clase. Vamos de seguida a ceder la palabra al profesor José Vicente Carrasquero. Bienvenido, profesor José Vicente Carrasquero. Adelante. Buenos días y buenas tardes, dependiendo de la zona del planeta en la que se encuentren. Buenas noches, inclusive. Es un gusto para mí participar en este tipo de eventos donde eh, nos ponemos al día, ¿no?, sobre qué nos trajo aquí y qué podemos hacer para salir de esto. Yo voy a compartir con ustedes una presentación que traje, ya la deben estar viendo ahí, ¿no? Se ve bien. Yo llamé esto Venezuela, petróleo y cultura política del clientelismo del siglo XX al siglo del desencanto, el siglo XXI. Eh, Voy a tratar de ir rapidito porque al final me salieron más láminas de las que se pueden manejar en 30 minutos, pero vamos a hacer lo posible. Nos preguntamos entonces cómo moldeó el petróleo la relación entre los ciudadanos, el poder y el Estado en Venezuela. Yo desde tiempos inmemoriales, ese libro lo leí por primera vez cuando tenía 15 años. Lo he vuelto a leer y siempre le recomiendo a la gente que lea Venezuela, Política y Petróleo de Rómulo Betancourt, un libro que nos ayuda a entender en un sentido crítico este paso de una Venezuela rural, agrícola, a una Venezuela petrolera, industrial, en un salto cuántico muy grande, donde, por ejemplo, se dicen cosas como que la gente abandonó el campo para irse a la ciudad o para irse a los campos petroleros. Lo que no dicen es que la oferta era innegablemente buena. Pasar de trabajar de sol a sol, los margariteños pescando desde la madrugada hasta bien entrada la mañana, a irse a trabajar en el cabotaje en el lago de Maracaibo. Evidentemente, el diferencial salarial motivaba a la gente a hacer ese tipo de cosas. La gente se fue del campo a la ciudad, la gente fue del campo hacia la industria petrolera y éramos muy poquitos, éramos poco más de 2 millones de personas. 2 millones de personas en más, mucho más en ese momento de 1 millón de kilómetros cuadrados. Entonces, imagínense ustedes, había que atender ese nuevo empuje que se le daba a Venezuela, un viraje importante, y no teníamos tanta gente para eso. Eso también explica
el movimiento migratorio que empieza a tener Venezuela, inicialmente de Europa, gente que viene de Estados Unidos y finalmente en los años 70, 80, 90, cantidad de gente que viene de Sudamérica a Venezuela. Entonces, el petróleo actúa como un recurso fundacional del siglo XX venezolano, pero distorsiona la institucionalidad y la cultura del venezolano. Pasamos de ser unos venezolanos que entendíamos nuestra contribución financiera, es decir, el pagar impuestos para que el Estado funcionara, a ser personas que en ese balance entre pagar impuestos y recibir del Estado siempre andábamos de alguna forma recibiendo más de lo que contribuíamos con el Estado. Y eso, por supuesto, lleva a una cantidad de fenómenos que espero poder presentarles durante estos minutos. Déjenme ver la hora porque el petróleo, Profesor, no eh, se preocupe por el tiempo, dele tranquilo. ok, Adelante. el petróleo desde 1900 a 1958, hablamos del inicio de la explotación petrolera y su rápido impacto en la economía, en la transformación social del país, y que empezáramos a jugar béisbol, viene de esa gente que viene de Estados Unidos básicamente a explotar petróleo, la creación de esas urbanizaciones petroleras, los economatos llevan a la creación más adelante de los supermercados y todo ese tipo de cosas, ese acercarnos a lo que era la cultura norteamericana mucho más rápido que nuestros vecinos, bueno, básicamente porque éramos poquitos y estábamos recibiendo muchísimo dinero. La renta petrolera, entonces, es base de las relaciones entre el Estado y la sociedad. Y algo que aprende la sociedad muy rápidamente es que el Estado está recibiendo mucho dinero, entonces el Estado tiene la obligación de hacer una cantidad de cosas por sus ciudadanos. Y casi nunca hemos hablado de lo que fue la intoxicación financiera del Estado, que hizo que se comprometiera más allá de sus posibilidades reales y que nosotros entráramos entonces en la historia en una fluctuación de los precios petroleros. Los precios de petróleo subían, nosotros nos iba bien, los precios de petróleo bajaban, entonces no nos iba tan bien, básicamente porque hicimos a la economía totalmente dependiente del petróleo. Eh, Espero que más adelante no se me olvide hablar del precio fijo de la moneda, del dólar, que es uno de los gravísimos errores que cometieron todas las clases políticas desde Pérez Jiménez para acá. Después está el surgimiento de un Estado centralizado con un poder de redistribución, pero al mismo tiempo sin contrapeso. Un Estado que comienza a operar como un Estado casi autoritario, a pesar de que tenemos democracia, tenemos elecciones, tenemos cambios de Congreso, tenemos cambios de presidente, y sin embargo, el Estado sigue siendo brutalmente fuerte porque tiene un recurso que la gente quiere y ese recurso es precisamente dinero. Entonces tenemos un Estado proveedor que no garante de derechos. Yo siempre le cuento a la gente que por ahí en 1967 mi tío, el hermano de mi papá, era gobernador del estado de Nueva Esparta y yo estaba ese verano pasando vacaciones con mi papá en el estado de Nueva Esparta y agarré lo que en Margarita llamaban una insolación. Luis debe saber de qué estoy hablando, ¿no? Y entonces, bueno, mis primas me llevan de urgencia al sanatorio de Pedro González, donde el médico que está ahí le dice, mire, no hay nada que hacer con este niño, llévenlo de emergencia al Hospital Central. El mismo, 1967, el mismo hospital central que existe en este momento en Margarita, 50 y tantos años después, casi 60 años después. Y llego y le dicen a mi prima, a mis primas que no,
no hay cama. Este, el hospital está full, pues, un hospital para una isla que no era que en ese momento estaba muy poblada, pero evidentemente el hospital no se da cuenta. Y evidentemente sale la chapa venezolana, la chapa es, mire, este es el sobrino del gobernador. Ah, ¿cómo se llama? José Vicente Carraquero, entonces el gobernador Carraquero debe ser sobrino del gobernador. Y apareció mágicamente una cama. Y yo en medio de mi situación de salud muy precaria, no me podía mantener en pie, estaba totalmente deshidratado. Me acuerdo que yo estaba en una cama y en la cama al lado había dos niñitos, lo cual quiere decir que para satisfacer la demanda del sobrino del gobernador, agarraron a un niñito y lo pusieron en una cama con otro niñito para darme la cama a mí. Lo cual ya eh, a esa tierna edad de 8 9 años, uno empieza a decir, bueno, aquí hay cosas que no están funcionando bien. Entonces los ciudadanos pasamos a utilizar estos recursos porque pasamos a ser súbditos rentistas, con las expectativas de recibir, no de participar, no de exigir, sino ver qué le podía salpicar a uno de la mesa, una débil cultura cívica y democrática con una escasa identificación con las instituciones formales y el ejemplo de este auge del clientelismo y el populismo como lógicas de intermediación política. Las campañas electorales eran ofertas y ofertas y ofertas. Y eso se hizo mucho más grave a partir de la nacionalización petrolera, donde el influjo de dinero a Venezuela fue esta vez ya como que se hubiese desbordado una represa y evidentemente todo el mundo quería su parte de ese dinero. Nace Corpo Industria, nace una cantidad de cosas y la gente podía sacar un taxi a crédito a través de Corpo Industria e irlo pagando. Este tipo de cosas, por supuesto, van distorsionando totalmente la relación entre un ciudadano que tiene que financiar al Estado y eh, ¿están hablando conmigo? Por favor, No, mantenga sus sigue, por favor. micrófonos cerrados, por favor. Adelante. No, es que pensé que me estaban dando alguna instrucción ahí, no, No, no estaba. adelante, profesor. Entonces, este asunto que va transformando la cultura política del venezolano poco a poco, empieza a convertir al político, al líder empresarial, en una especie de gestor de un dinero a través del cual él puede hacer favores y hacer de sentir a la población de que están recibiendo eso gracias a ellos, por un mérito que evidentemente no es del ciudadano porque no viene de su contribución al financiamiento del Estado, pero que se hace ver como que es un favor que otorga quien está en los altos cargos del país. Entonces, la riqueza fácil trajo también una distorsión del empresariado. El petróleo implantó una mentalidad de riqueza sin esfuerzo. La cultura productiva fue sustituida por la expectativa rentista. El Estado se volvió el principal motor económico y cliente del sector privado y el empresariado débilmente vinculado a la innovación y la competencia global. Fíjense que en esa época la mayor parte de la innovación la manejaba el Estado. La manejaba el Estado a través de Internet, la manejaba el Estado a través de las universidades, manejaba el Estado a través del IBIC. Por supuesto, había inversión privada en la innovación. Hay que recordar que Harina Pan es un avance tecnológico importante financiado por la empresa privada y que hay muchas cosas que hace la empresa privada, pero una empresa privada que no asume riesgo de la magnitud que en ese momento asumía el Estado. Y el Estado, lo voy a decir ahorita para que no se me olvide, asume el ridículo rol de convertirse en el único proveedor de divisas en la economía. ¿Cómo hace eso? Bueno, pone un precio fijo de la moneda y la gente piensa que tiene acceso a ese derecho, a ese dinero fijo, cuando en 1983 comienza a saberse que Venezuela no va a poder pagar la deuda que ha contraído desde los años 70 y que se vence en este momento y que el refinanciamiento está difícil.
empieza una de las primeras grandes corridas de capitales que vemos en el país. A 4:30 la gente empieza a comprar lo que tenía en bolívares en dólares. Eso produce una descapitalización violenta de la economía venezolana y lleva al Viernes Negro el 18 de febrero de 1983, en la que el presidente en ese momento, Luis Herrera Campins, eh, Luis sabe cómo llamaba yo a Luis Herrera Campins, no lo vamos a repetir ahorita porque cierra el mercado de divisas y entramos ahí en lo que ha sido la tragedia de Venezuela desde 1983 a nuestros días. Eso que pasó en 1983 es lo mismo que estamos viviendo hoy, solo que en 1983 lo metían preso a los economistas por decir que el precio del dólar era irreal, que no, simplemente el Estado se hizo responsable del otorgamiento de divisas y eso por supuesto llevó a movimientos inflacionarios, a un ejercicio de poder todavía más fuerte de la burocracia y de los estados sobre lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer en Venezuela, y eso explica un poco la situación que estamos viviendo en este momento. Eh, Hay que recordar que hay un pacto democrático, el pacto de punto fijo. Yo soy uno de las pocas personas que habla bien del pacto de punto fijo. El pacto de punto fijo era el producto de una realidad que se vivía en ese momento. No se podía volver a repetir lo que había pasado en la Revolución del 45, donde Acción Democrática se hace del poder y comienza a ejercerlo sin cortapisas, sin restricciones, y eso hace que rápidamente en 1948 tengamos otro golpe de Estado y lleguen nuevamente los militares al poder. Si ustedes revisan, el siglo XX venezolano está caracterizado por una fortísima intervención de los militares en el poder. Hay una expansión del Estado en salud, en educación, vivienda, pero sin una pedagogía cívica que explicara que esa expansión era para el bien de todos y para el bien de futuras generaciones, que era una siembra que se estaba haciendo de unos recursos que se tenían en ese momento y que eran los que iban a servir de base para los futuros compromisos del país. Esa época se caracteriza por una alta participación electoral, lo cual no significaba necesariamente que había una alta cultura democrática. En eso, esta Venezuela de aquel momento se parece mucho a lo que está pasando ahorita, solo que lo que está pasando ahorita es evidentemente muchísimo peor. Ya vamos a llegar allá. El voto como herramienta de acceso a beneficios y no de exigencia institucional. Cambiar el voto por un determinado beneficio, por una beca, por unas planchas de zinc, por un camión de ladrillo. Eso ha existido durante mucho tiempo y evidentemente es una perversión de la política. El modelo rentista hace crisis en el 83. Esa crisis se hace mucho más grave hacia 1989. Los golpistas del 92 se quieren atribuir a ellos lo que pasa en 1989. En realidad, en ese momento, y que estudié más adelante, hay lo que se llama una frustración de expectativas. La gente vota por Pérez en 1988, recordando la riqueza del primer gobierno de Pérez, la calidad de vida, todo el mundo con dinero, todo el mundo viajando a Miami, todo el mundo haciendo cosas. La gente piensa que eso va a volver en 1989 con Pérez en el poder, y hay una frustración de expectativas porque Pérez más bien viene con una serie de medidas bastante restrictivas desde el punto de vista de la economía y a tratar de desmontar de alguna manera el rentismo. Eso evidentemente genera una situación en las calles que es difícil de controlar, las policías en una situación muy debilitada, el Estado
en casi una incapacidad total de reprimir las manifestaciones y nuevamente eh, acude a los militares para que los militares pongan orden en este asunto, no sin un alto costo en vidas humanas, no sin un alto costo en ese sentimiento de que los militares se hacen indispensables en mantener a Venezuela dentro de unos ciertos parámetros. Evidentemente, se habla de un fallo de los partidos tradicionales en no renovar esta cultura política. La descentralización es un tremendo avance, pero la descentralización vuelve a repetir los problemas del Estado grande, y es que, bueno, nosotros damos de todo, nosotros hacemos de todo, nosotros seguimos repartiendo. Y emerge un discurso antisistema Chávez se convierte en una síntesis del desencanto popular. Este discurso antisistema no nace del pueblo, en mi opinión. Lo vamos a ver más adelante. Tengo una lámina donde explico dónde nace eso y evidentemente es un asunto que buscaba desplazar cambiar unas élites por otras élites. Lo malo fue que el experimento salió mal. Tenemos petróleo, control y cultura política autoritaria. Recuerden que volvemos a tener un auge petrolero importantísimo entre 2004 y 2012. Entre 2004 y 2012 le entran al país por concepto de petróleo la sumatoria de todos los ingresos que había tenido la República entre 1830 y 1998. Eh, es difícil de entender, pero bueno, si ustedes agarraran todos los ingresos que tuvo la República y los sumaran entre 1830 y 1998, se van a encontrar que a Venezuela entre 2004 y 2012 le entró el doble de esa cantidad de dinero que fueron convertidos en misiones, subsidios y en la expansión del Estado clientelar. La ciudadanía ya no es un ejercicio de deberes y derechos, es un asunto de lealtad política. Te doy si me obedeces, y eso era descarado. El régimen durante esa época hay una desinstitucionalización progresiva, el poder no se controla, el poder se obedece, y entonces es cuando el Ejecutivo empieza a cartelizar el poder y se hace del poder judicial y se hace del poder moral y se hace de los militares, y empezamos nosotros a tener ahí una cultura eh, militarizada y eh, paternalista, con un grave problema, que es que hubo un trabajo de exportar la revolución. Y nos preguntamos, ¿y Venezuela qué? Porque cuando se empieza a exportar la revolución, hay unos recursos que les correspondían al país que dejan de invertirse en el país para invertirlo fuera del país. La crisis eléctrica que vive Venezuela hoy en día es producto de eso. Eh, Fidel Castro convenció a Chávez de que la infraestructura eléctrica venezolana era más que suficiente para lo que necesitaba el país y que él no tenía por qué seguir invirtiendo en electricidad. Entonces, todas esas represas que se estaban construyendo en ese momento, que los hubiesen hecho a Venezuela un país generador y exportador de energía, se deja de invertir porque la relación de Chávez-Castro transforma a Venezuela en una plataforma geopolítica que no tiene prioridad en lo nacional. Hay una transferencia masiva de recursos a Cuba y países aliados. Recuerden hospitales que se construyeron en Uruguay, infraestructura que se hizo en Bolivia, infraestructura que se hacía en Centroamérica, el abandono de las políticas de producción interna, la inversión en el ALBA, Petrocaribe, Telesur, misiones internacionales. Había una misión para entregarle petróleo a gente en el Queens, en New York City. Ustedes se imaginarán, ¿no? El que tenga la peor calidad de vida en el Queens vive mucho mejor que el 95% de los venezolanos, y sin embargo había una misión para darle diésel para la calefacción aparte de esa población. Hay un control cubano sobre los registros, la salud, la inteligencia y la formación política, y una cultura del Estado causa. Se gobierna
para el proyecto, no para el pueblo. Lo que es importante aquí es la revolución. Si para que la revolución avance tú te tienes que quedar en el camino, te quedarás en el camino. Esa es la filosofía cubana de los procesos políticos inacabados. Y como no están acabados, entonces tengo que seguir invirtiendo y tengo que seguirle metiendo a esos procesos. Este, y todo esto viene con una consecuente falta de educación cívica. No se comprende el Estado como una estructura legal administrativa, sino como una fuente de dádivas. Hay una desconexión entre los derechos exigibles y los deberes de los ciudadanos y hay poco entendimiento de los mecanismos como presupuesto, control público, separación de poderes. La gente no entiende que si quiere que le construyan una escuela en tal lado, ese dinero tiene que salir de algún lado y ese algún lado normalmente es quitarle dinero a otra cosa para ponerlo ahí, sacarle más dinero a la gente para ponerlo ahí, que ya no hay, como había en el pasado, una capacidad de sacar dinero de donde no había, generando evidentemente deudas permanentemente. La paradoja contemporánea, hoy en día, en este momento que estamos hablando, pobreza extrema, en un país con las mayores reservas de petróleo del mundo, hay una ruptura simbólica del contrato rentista. La élite en el poder sigue disfrutando las mieles del poder, vuela en aviones de lujo, se desplaza como le da la gana y la gente abajo en el pueblo tiene que conformarse con lo que tenga a bien el déspota darles en cualquier momento. Ciudadanos sin derechos plenos, pero también sin deberes exigibles. La gente, bueno, a cambio no paga electricidad o paga muy poco, no paga el agua o paga muy poco, no paga el gas o paga muy poco y así sucesivamente. Y el éxodo como una expresión del fracaso del pacto estatal. Ustedes lo saben muy bien porque son parte de esa gente que tuvo que salir del país buscando un futuro, buscando una manera de cabalgar esos años y muchos de ustedes de ayudar a la gente que dejaron atrás, que se quedó en el país. Emergencia de nuevas formas de cultura política. eh, Tenemos redes internas, redes externas, tenemos una diáspora gigantesca y la informalidad se ha hecho del país. Eh, ¿Qué hacer? Bueno, los retos para una cultura política democrática, reinstalar la relación entre derechos y deberes, promover la educación cívica y constitucional desde edades muy tempranas, desaparecer estas ideas de los líderes, de los caudillos, de que le debemos a fulano, le debemos a sultano, crear incentivos para la participación en lo público, no solo en lo electoral, y desmontar el imaginario del Estado Mesías, el Estado dadivoso. Esta conclusión es mentira, simplemente para que ustedes sientan que voy a terminar, después de esta lámina vienen tres más, pero ya sí estamos comenzando a terminar. El petróleo moldea no solo la economía, sino también las ideas sobre ciudadanía y poder. No somos unos ciudadanos a la usanza colombiana, no, ni siquiera. ¿Por qué? Bueno, porque los colombianos entienden que ellos pagan impuestos para financiar el Estado. Los chilenos entienden que ellos pagan impuestos para financiar y que como ellos financian el Estado, tienen un derecho de exigir una determinada calidad de vida. Eso en Venezuela es un asunto que fue pasado por encima por una cuestión del rentismo y de no tener que hacer mayor pelea por recibir favores. Sin cultura democrática, la riqueza se convierte en una trampa y el futuro va a depender de romper el ciclo clientelar y construir una ciudadanía exigente, informada y participativa. Ahí tengo que reconocer que 20 Venezuela ha venido haciendo un trabajo muy importante en hacerle ver a la gente que es con su esfuerzo, con su trabajo, con sus ganas, que vamos a sacar el país adelante. Eh, hay de las láminas que tengo aquí para cerrar, que son puntos importantes, la gran paradoja del oro negro, el petróleo, lejos de hacernos ricos, nos hizo mentalmente pobres.
nos convirtió en súbditos de élites políticas y económicas que repartían la renta como limosna, no como derecho. Y al olvidar cómo funciona un Estado, renunciamos también a nuestra ciudadanía. Eh, ¿Y cómo pasamos de entonces de la limosna al despotismo? Una cultura política basada en favores y regalos desactiva el reclamo cívico. El poder se concentra en quienes administran la renta, no en quienes representan al pueblo. La dependencia se transforma en sumisión. Quien da todo puede quitar todo, y eso lo hemos visto con cantidad de personas en Venezuela. El paso del clientelismo al autoritarismo no fue una ruptura, sino una continuidad. Ese era el camino hacia el cual nos estaban llevando, y evidentemente si no hay una ciudadanía exigente, el dispositivo se disfraza de generosidad. Es decir, se acuerdan de nosotros y nos dan algo. No hay que olvidar que la corrupción, por ahí en el año 80 y tanto, el profesor Joaquín Marta Sosa nos habló de la corrupción como elemento estabilizador del sistema político venezolano. Este, bueno, yo tuve un shock en ese momento hasta que el profesor explicó, evidentemente, que la corrupción es una especie de lubricante del rentismo y del autoritarismo. La abundancia petrolera sin control favoreció redes de corrupción estructurada, el contratismo, la sobrefacturación y desfalco masivo como norma del sistema. La corrupción funcionó como mecanismo de lealtad para premiar a aliados y castigar disidentes. Hay un evidente socavamiento de las instituciones fiscalizadoras y judiciales. Eso de la Contraloría, pura paja, no existe, la Fiscalía tampoco. No hablemos de los tribunales en Venezuela, que son básicamente unas oficinas de tramitación de quién puede pagar más por una decisión, y tenemos entonces una ciudadanía desmovilizada por la naturalización de la corrupción como parte del paisaje político. Y dejé último, pero no menos importante, lo que ha sido para mí uno de los graves problemas por los cuales eh, pasó Venezuela, que es el desplazamiento de los partidos tradicionales por intelectuales y figuras influyentes como el doctor Ural Pietri, que impulsaron la idea de una tercera vía moral. En esto se empataron el editor del diario El Nacional, se empataron el dueño de Radio Caracas, el dueño de Venevisión, en un esquema de demolición de lo existente, demolición de las estructuras de los partidos políticos, demolición de la credibilidad de esta gente. En esto se gastó un infierno de dinero y promovieron figuras emergentes como el argumento de que peor de lo que estamos no vamos a estar. Yo no sé si se acuerdan ustedes que esto es una línea que sale en esa famosa novela Por estas calles. Están hablando dos personajes de la novela y el tipo le dice, ¿por quién vamos a votar? Y él le dice, por quien sea. Total, peor de lo que estamos, no vamos a estar. Lo cual me llevó a mí casi que en cada presentación que había, yo tenía una lámina final que decía, peor que peor, siempre es posible, y esto es una demostración que estamos viviendo. Debilitaron la legitimidad de los partidos sin ofrecer estructuras democráticas alternativas. Su crítica al sistema terminó sirviendo de antesala simbólica a opciones autoritarias, y en su afán de corregir facilitaron el colapso institucional y la llegada del despotismo populista. Esto no pasó, como decía el profesor Eloy Torres, porque tenía que pasar. Pasó porque nosotros tuvimos una responsabilidad ahí, pero hubo algunos que tuvieron más responsabilidades que otros. Estos son los que ustedes deben haber oído llamar como los notables. Los notables se dedicaron a tratar de dictar pauta de hacia dónde debía ir el país, cómo se tenían que hacer las cosas. Y bueno, esto nos trajo a estos, como decía el profesor Marcano, esas lluvias trajeron estos lodos.
Profesor José Vicente Carrasquero, muchísimas gracias por esta notable conferencia de esta mañana. De verdad que tuve un déjà vu placentero que me regresó a aquellas mañanas, los miércoles en la mañana de 1992 con este extraordinario profesor en la Universidad Simón Bolívar. Bien, tenemos una serie de preguntas para nuestros ponentes. El profesor Eloy Torres ya ha ingresado en la sala también. Queremos saber si quiere el profesor Eloy Torres, ya que hubo ese problema de comunicación, si quiere continuar con algunos elementos que no pudo concluir de su ponencia. No sé si Sí, desearía mira, decir algunas palabras. yo quisiera complementar buena parte de lo que terminó, lo que le pude escuchar también al profesor Carraquero. Pero ojo, quiero repetir el papel ese del malo de la película, que si bien es cierto que todo el panorama que terminó de escribir el profesor Carraquero de alguna manera sistematizó un conjunto de cosas que siempre formaron parte de nuestra cultura, para decirlo en esos términos tan rimbombantes. No menos cierto es que no respondemos nunca a ¿cómo se llama? A la necesidad y a la urgencia de encontrar sinceramente la culpa de que cómo es posible que esto allá nos haya pasado. ¿Cómo es posible que aquí no hayan habido, si hubo posiciones, si hubo posturas, si hubo, pero eso fueron demasiado poco, demasiado pobre del mundo político, y eso fue un poco, fue muy mezquino consigo mismo. Y la intelectualidad venezolana, esa, por cierto, en su buena mayoría, reunida en torno a ese grupo llamado, de alguna manera, los notables, que siempre fueron ese grupo, grupo endogámico, pues que se alimentan de ellos mismos, quienes favorecieron la salida desde el punto de vista de su ejemplo, favorecieron esta salida nada institucional y que nos trajo a este desastre que estamos aquí. Le quiero complementar aquí al profesor Carrasquero, que tuvo mucha razón. Sin embargo, hay que hacer un detalle, hay que plantear un detalle. Los desastres que que había generado Venezuela bajo el régimen democrático fueron abordados en buena medida. El profesor Carrasquero es, digamos, testigo fiel y testigo activo de que se hicieron serias reflexiones en lo que se llama la COPRE, en la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, que se hicieron un conjunto de reflexiones, un conjunto de sugerencias y las mismas no fueron tomadas en cuenta, salvo cuando llegó el presidente Pérez, quien lo hizo desde el punto de vista de una audacia política y que lamentablemente fue mal comprendido o fue mal entendido incluso por su propio partido y el desenlace es lo que nosotros tenemos hoy en día. Lamentablemente, ¿cómo se llama? Nos vemos en una situación en la que hoy en día estamos sin salida y la mejor manera de salir de esto, una persona me hizo una pregunta que logré captar que cómo hacemos para salir del mesianismo. Bueno, participando, la gente tiene que participar activamente, comprender que la vida política no es solamente salir de estos señores, sino que la vida política de este país pasa por comprender para darle sentido de ciudadanía y abandonar esa prédica, esa visión, esa nefasta tradición venezolana de seguir, como decía Andrés Eloy Blanco, detrás de un hombre a caballo. Debemos ser partícipes en nuestra realidad, en nuestros sindicatos, en nuestros gremios, en nuestras comunidades, en nuestras residencias. De tal manera de dar siempre a hacer valer el concepto de ciudadanía por encima de los derechos, como lo que dije yo, que es una constitución que tiene dibujados 99 artículos dedicados al derecho y apenas 5 de deberes. En ese sentido quería complementar lo que había dicho el profesor, a quien saludo con gran aprecio y gran respeto al profesor Carrasquero. Gracias, profesor Eloy Torres, por sus palabras. Bueno, ha sido una mañana luminosa. Gracias por la conexión que ahora ha logrado. Nuestra inteligente y activa audiencia ha hecho algunas preguntas que el equipo de formación de Vente ha compilado y yo voy a reproducirla en este momento. La primera pregunta es para cualquiera de los dos que quiera responderla. En la construcción del porvenir nacional, ¿qué valor consideran ustedes pueden ser prioritarios? ¿La libertad o la igualdad? Y en el marco, y en ese contexto, en ese marco, ¿creen que el país necesita una transformación profunda a través de un proceso constituyente originario o bastaría un simple retoque de la constitución vigente? Esa pregunta
No sé si alguno quisiera, son cuatro preguntas. No sé si alguno quisiera responderla en este momento. De que le dé la palabra al profesor Carrasquero, después yo digo dos cositas también. Adelante, Pasando frío. Muy rápidamente, adelante. muy rápidamente, a mí me llamó mucho la atención cuando el profesor Torres estaba hablando de sus alumnos y que muchos preferían la libertad a la igualdad. No, al revés. Preferían la igualdad a la libertad. Y entonces hay un libro muy interesante, que bueno, leerlo tomaría su tiempo. Yo les recomiendo conseguirse por ahí. En Wikipedia hay un buen resumen, se llama La Aporía, Libertad e Igualdad, de Isaiah Berlin. Es una discusión que en dos platos dice, bueno, si le doy prioridad a la igualdad, automáticamente voy a ir en contra de las libertades y entonces en función de la igualdad levanto a los procesos comunistas que terminan achatando, dejando totalmente de lado a la igualdad, perdón, a la libertad. Y bueno, y si me voy del otro lado, a lo que llaman el liberalismo, el neoliberalismo salvaje, donde le doy más énfasis a la libertad, entonces la igualdad casi que también desaparece. ¿Dónde se queda uno ahí en el medio? Bueno, yo creo que hay oportunidades y hay ideologías que permiten empujar un equilibrio entre libertad e igualdad. Para mí, gusto, yo siempre he preferido la libertad, porque y cuando uno se lee la Constitución de los Estados Unidos, se da un énfasis muy importante a la libertad y sobre la igualdad. Lo que ellos dicen es que te doy igualdad de acceso, que va a depender de ti alcanzar esa igualdad en ejercicio de tu libertad. Entonces, yo creo que si nosotros impulsamos la libertad que lleve a un libre albedrío, la libertad que lleve a la consecución de tus metas personales y de tus metas familiares. La igualdad casi que viene por añadidura en el sentido de que tenemos entonces a cantidad de personas compitiendo por alcanzar metas y esas metas son parte de metas del colectivo que llevan a la resolución de los problemas de la gente en ese colectivo. Y un gusto, Excelente, pues. profesor Torres. Excelente, profesor. Adelante, doctor Eloy Torres. Excelente, doctor Carrasquero. Está silenciado, doctor Eloy Torres. ¿Ven? Rico. Y ahora, Ahora, bueno, ahora voy a bien. tratar de completar lo que estaba diciendo el profesor Carrasquero, en el sentido, pues, que sí, en efecto, vale la pena, porque justamente estoy tratando el tema de la libertad y la igualdad con mis estudiantes, y ahí fue la gran discusión. Esta semana viene la respuesta a lo que ellos me van a dar tras haberlos mandado a leer el libro de Isaiah Berlin, los escritos de Isaiah Berlin, a propósito de libertad positiva y libertad negativa. Pero es que el problema está entre la libertad positiva y la libertad negativa. También está el tema de cómo hemos construido el Estado venezolano y en qué medida la intelectualidad venezolana, que son la fuente, pues, de las ideas con las que se edificó institucionalmente este país, a regañadientes, a fuerza de plomo, a fuerza de disparos, a fuerza de 14 revolucionarios que sacudieron a Venezuela, revoluciones que sacudieron a Venezuela en el siglo XIX, después de 1830 en adelante. Y en fin de cuentas, que el mérito de Gómez es que logró frenar ese afán revolucionario, puede estar haciendo revoluciones a cada rato. Entonces, ¿qué pasa? Que el problema está en que Venezuela siempre fue esclava de una visión asfixiante, que es la visión estatista. Y eso parte solamente de la idea de la independencia, la idea de la ilustración, que por cierto tuvo, como dice, una variante en los Estados Unidos en la que se privilegió la libertad por encima de la igualdad. En cambio, en América Latina, nosotros herederos de la cultura francesa, fundamentalmente de la idea rusoniana, europea, fundamentalmente, que nosotros abrazamos en la igualdad y al mismo tiempo abrazamos la idea del Estado como el motorizador de la propia realidad. Y está el punto, pues, que en el año 1828 el propio Simón Bolívar lanzó un decreto monárquico, por cierto, mediante el cual se establecía que el Estado era el dueño de la tierra y de lo que estaba bajo de la tierra. Entonces, y que, bueno, cualquier decisión, eso formaba parte de una arbitrariedad, de una decisión, digamos, que el Estado podía cometer, y eso no es otra cosa sino arbitrariedad monárquica, porque el Estado era dueño de todo.
Y claro, eso fue heredado, fue transformado muy poco, a tal punto que hoy tenemos que en el 2021, en el 2025, en el pleno siglo XXI, todavía nosotros somos dueños de una visión estatista en la que tú te compras una casa y si en esa casa mañana por reo por fa consigues petróleo, el Estado te confisca la casa y te quita lo que está debajo de tu casa, porque ese petróleo es del Estado. A diferencia que Estados Unidos, con Estados Unidos tú te compras una casa y en tu casa sale petróleo, ese petróleo es tuyo. Entonces, ¿qué pasa? Que el problema está allí, que es el carácter asfixiante con la que Venezuela y los países se han construido en América Latina y en los Estados Unidos, la diferencia, una visión en la que la libertad pasa por encima de la libertad, pues de la igualdad, y una visión en la que en los Estados Unidos el individuo está por encima del Estado, a diferencia nuestra, en la que el Estado está por encima del individuo y el Estado es el que decide. Y eso ha creado toda una cultura que desarrolló muy bien el profesor Carrasquero, que se ha ido matizando, cambiando de color. Unos son verdes, otros son blancos, hoy en día son rojos, rojitos, en fin de cuentas, pero en el fondo es lo mismo. Es una visión estatista, asfixiante, monopolizadora del Estado y confiscadora de los derechos naturales del ser humano. Gracias, profesor Eloy Torres, por sus respuestas. Tenemos otra pregunta. El día se hace muy interesante con este intercambio. Dice que un asistente ha desactivado. Ok. Tenemos otra pregunta. Frente al poder y sus deformaciones, especialmente el culto a figuras mesiánicas, ¿cuáles riesgos podrían repetirse en una eventual transición política? ¿Y qué correctivos institucionales serían necesarios para evitarlos? En ese contexto, ¿qué solución realista vislumbran ante el conflicto de Guyana también y quién debería asumir la conducción de esa transición si los partidos tradicionales ni Sí. potencias extranjeras quieren cargar con el costo de una intervención directa? Dijimos esta pregunta tal cual vino y tenemos otra pregunta que la quiero sumar a esta en el concepto de poder y política. El no conocimiento de la historia nos hace olvidarla o no reconocerla. ¿Qué opinan ustedes de aquellos que hacen apologías a dictadores como Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez? ¿Acaso no eran dictadores? Esas son dos preguntas que dejo para ustedes, profesores. Bueno, si quiere me permito decir, porque el tema creo que es una especie como de dardo hacia aquellos que no es que elogiamos la dictadura de Gómez y de Pérez Jiménez, pero las cosas están allí, las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados. Y además las cosas en política hay que verlas por los resultados. Tenemos un 23 de enero, perdón, un Pérez Jiménez que hizo el 2 de diciembre, o mejor dicho, el 23 de enero hoy en día, que hizo la autopista Caracas-La Guaira, que hizo la CBG, que hizo el teleférico, que hizo la Universidad Central de Venezuela, esa institución donde somos profesores allí en estos momentos, que se hizo un conjunto de instituciones, un conjunto de desarrollo, desarrolló y llevó adelante una política exterior bastante sabia, ¿no? Incluso con ciertos enfrentamientos con los propios Estados Unidos. Y usted, profesor Luis Manuel Marcano, que escribió un libro muy interesante acerca de las relaciones de Venezuela con los Estados Unidos, hay un capítulo dedicado a las relaciones de este país con los Estados Unidos durante el mandato de Pérez Jiménez. Bueno, también el caso de Gómez, quien Gómez, que fue el gran mérito de Gómez, que unificó al país, creó las fuerzas, modernizó las Fuerzas Armadas, creó un Bolívar, acabó con esa dicotomía del Bolívar agrario, mi Bolívar petrolero, creó una ley del trabajo que la vino a legalizar, a hacer ley. Eleazar López Contreras, pero Eleazar López Contreras la tenía ya en el escritorio que se la había dejado Gómez para hacerla. Luego, un conjunto de cosas. Y en el plano internacional, una cosa que hay que destacar, por ejemplo, en un caso cuando Venezuela en pleno 1917, en plena guerra mundial, la primera guerra mundial, uno de sus funcionarios, ministros, va y se le acerca a Gómez y le pregunta a quién le entregamos, a quién le vendemos petróleo, benemérito, a los, a los alemanes o a los enemigos de los alemanes. Y el Gómez, en su estilo muy propio de Gocho, le confesó, le dijo, pues oiga, amigo mío, la pelea de los tigres, los pollinos no tienen nada que buscar. Le vendemos a que nosotros queramos vender y punto. Eso mostró que tenía una posición equidistante frente a los problemas en las relaciones internacionales, frente a las tensiones que existían en las relaciones internacionales. Por esa razón, yo no es que estoy defendiendo ni a Gómez ni a Pérez Jiménez, sino que por la vía de los hechos están allí sobre la mesa, son hechos que son palpables y que son visibles y que, bueno, de alguna manera contribuyeron para el país, contribuyeron a la edificación de la institucionalidad en Venezuela. Ahora, en cuanto a la visión de mesiánica,
Eso es un tema que lamentablemente no solamente nosotros lo tenemos, sino que nosotros lo heredamos de España. Ahí está el drama de España. España está viviendo hoy un drama en la que hay un individuo, digamos, edificado, él se ha edificado una especie como de culto a la persona, una especie de Stalin moderno, dirigiendo el PSOE, destruyendo la historia del Partido Socialista Obrero Español para convertirse en una especie de semidictador, ¿no? Felizmente la sociedad española ha creado un conjunto de instituciones que lo ha ido frenando poco a poco y le ha ido minimizando su poder. El drama es que ese es un país que sufre del mal de la cainita, como lo dijera el presidente Betancourt, a propósito de que Venezuela también sufre del mal de la cainita. No terminamos de entender que podemos comprender que podemos tener una relación, digamos, afectiva y normal, políticamente hablando, con los adversarios políticos. Y lamentablemente nosotros eso lo damos en España y por eso Venezuela sufre ese drama. Gracias, profesor Eloy Torres, por su respuesta. Profesor José Vicente Carrasquero, quisiera usted responder también. Bueno, aquí hay unos comentarios muy tentadores que uno no puede dejar pasar, ¿no? Uno tiene que ver con la intervención extranjera en Venezuela como mecanismo de resolución del conflicto. Eh, por motivos de autocensura no voy a decir lo que hay que hacer, porque este, me pueden acusar de incitación a la violencia. En todo caso, lo que tenemos claro es que estamos frente a un Estado terrorista. El ejercicio del monopolio de la violencia, una violencia que el pueblo, a través del artículo 5 de la Constitución, deposita en, el Estado, y entonces quienes ejercen el poder tienen esa violencia, supuestamente para defender a los ciudadanos, la usan al revés, la usan para someter a los venezolanos en una cuestión multidimensional. Yo escribí un panfletico, tiene pocas páginas, unas 50 páginas. El que quiera se lo hago llegar sobre el terrorismo de Estado en Venezuela, que además es una cuestión multidimensional, terrorismo de Estado usando el CENIAT, terrorismo de Estado poniendo a la gente presa y torturándola, terrorismo de Estado, quitándole las cosas a la gente porque sí, porque me da la gana, decido si te atiendo o no te atiendo. Es un estado de sometimiento que es lo que me lleva a mí a llamar, a calificar al régimen de Venezuela de despótico. Y bueno, ustedes saben que el despotismo es así ya el colmo de los ejercicios autoritarios sin ningún tipo de cortapisa. Entonces, uno piensa en ejercicios como el de Libia, esperando que no termine como el de Libia, en un dictador con mucha más capacidad militar real, como era Muammar Gaddafi, fue derrocado. Fue derrocado básicamente porque hubo grupos en la oposición que asumieron también que la violencia se contestaba con violencia. Hubo ahí una participación de potencias europeas que mermaron las capacidades de Muammar Gaddafi y eso llevó a la derrota, a la salida de Muammar Gaddafi. Entonces, en Venezuela, para decirlo claro y raspado, el señor Maduro no tiene ningún incentivo para negociar con la oposición. ¿Por qué? Porque la tiene sometida por la vía de la violencia al colmo de que la principal representante de la oposición venezolana tiene que estar escondida. ¿Por qué? Bueno, porque si la agarran, imagínense ustedes, ¿no? Entonces, cuando uno está en esas situaciones, es evidente que los mecanismos normales dejan de funcionar. Por eso es que yo eh, me exalto un poco cuando veo al secretario general, al nuevo secretario general de la OEA hablando de discusiones, ¿cómo se llama? De conversaciones, o a la señora Sheinbaum hablando de la autodeterminación de los pueblos. No sé si me ha dado dolor de estómago. Cada vez que tengo oportunidad de aparecer en un programa de televisión, la mando a estudiar. Vaya a estudiar, usted esa materia se la rasparon. Autodeterminación de los pueblos hay cuando los pueblos tienen derechos y pueden ejercerlos. Un país que el pueblo no tiene derechos, no puede ejercer, no puede haber Sí. autodeterminación de los pueblos. Entonces,
evidentemente hay que trabajar con la ayuda que pueda venir del exterior, pero hay que estar preparado para responder con las fuerzas, con lo que se pueda equiparar, equilibrar desde el interior del país. Ese fue el caso de Libia y fue el caso de las revoluciones en Portugal, la Revolución de las Rosas, y fue el caso de las revoluciones en los países árabes, que fueron desbordando de alguna manera esos regímenes extremadamente autoritarios, fuertes, despóticos, que necesariamente tienen que ser desplazados del país. No hay ningún elemento que justifique el no derrocamiento de Maduro. Maduro tiene que ser obligatoriamente removido del poder. ¿Por qué? Porque no está ahí a través de una vía legal. Y entonces hay que hacerlo así. Y lo otro que siempre mencionamos es una preocupación para mí artificial, y me perdonan que en esto sea absolutamente, sobre todo los expertos en relaciones internacionales. Yo no tengo ninguna duda de que nuestros derechos sobre Guyana existen y están ahí, pero no está entre nuestras prioridades, porque si nosotros no podemos dominar el territorio sobre el cual tenemos soberanía, difícilmente podemos ocuparnos de otros asuntos que están por ahí, pero que necesitan, para nosotros ocuparnos de eso, recuperar una fortaleza interna que entonces sí nos permita decir, vamos a ocuparnos de este asunto. Yo esto lo digo, la gente cree que lo digo en broma y no es en broma. En un enfrentamiento de la Fuerza Naval Venezolana con las policías de Bonaire, Aruba y Curazao, yo apuesto a las tres islitas, porque es que nuestro apresto operacional desde el punto de vista militar está en el piso. Tan en el piso que el 24 de junio el desfile fue en los próceres y no en el campo de Carabobo. Y tan en el piso que el señor Maduro se presentó a través de la televisión desde un estudio en el Palacio de Miraflores y no hizo presencia en el momento. Eso para mí son claros indicadores de que Venezuela está atravesando una situación muy difícil desde el punto de vista militar, y a esto se añade una cantidad de otros elementos que auguran que en el caso de eh, ni siquiera una intervención militar, con la amenaza, con la presión de una intervención militar, esto se puede ir al traste y hay que estar preparado para esa situación. Muchas gracias, profesor Carrasquero. Tenemos una pregunta que el equipo técnico me piden que se la formule tal y como está, a pesar de que tengo mis dudas de hacerla. Sin embargo, lo hago obedientemente como macero de esta conferencia. Profesor Carrasquero, ¿cómo recomienda usted, dice el interlocutor, a quien pide que le hagan la pregunta textualmente? ¿Cómo considera usted, cómo recomienda usted extirpar a la corrupción de nuestro ADN si lo heredamos de la madre patria y basta con ver a España en manos de Pedro Sánchez? ¿Será la formación moral y cívica o la penalización extrema de los delitos financieros? Termina el interlocutor con esta pregunta, pero voy a sumar en vista del tiempo otras tres preguntas más para que nuestros ponentes puedan dar una visión general, una respuesta general a estas preguntas. ¿En qué medida los partidos y liderazgos emergentes que desplazaron a Acción Democrática y COPEI en las elecciones regionales de 1993, 95 y 98 contribuyeron, en lugar de renovar el sistema, a profundizar el clima antipolítico que favoreció el ascenso del chavismo? A quien hace esta pregunta le recomiendo un libro de la periodista Marta Rivero titulado La rebelión de los náufragos. La otra pregunta es, ¿no resultó paradójico que al derrotar a los partidos tradicionales, estos nuevos actores políticos van a reproducir prácticas clientelares y caudillistas, debilitando aún más la legitimidad del sistema democrático
en lugar de ofrecer una alternativa institucional sólida. Gracias, profesores. Tienen el micrófono para dar respuesta a estas preguntas. Si me permite, yo puedo decir algo aquí, ¿no? Y de paso, Adelante. que tiene que ver con el tema del exequivo, ¿no? Al final. Este, bueno, pero en efecto, sí, la corrupción es un mal endémico en Venezuela, pero la corrupción también existe porque es que el Estado venezolano, tal como está concebido, tal como está construido, un Estado que ha sido, digamos, alimentado incluso por las ideologías o por las ideas de la intelectualidad venezolana, de los políticos venezolanos, construyeron un Estado basado pues en lo que se llama la idea del Estado de bienestar, obviando que hay una permanente y hay un deseo por parte del ciudadano por hacer valer sus derechos. Sin embargo, siempre aparecía el papá Estado promoviéndole y dándole, satisfaciéndole sus intereses primarios. Basta con citar la famosa pirámide de Maslow, el sociólogo, quien decía pues que la primera base, que es la principal, la base de esa pirámide, es la del estómago, es la de las necesidades directas del individuo. Bueno, con eso el Estado venezolano a lo largo de su existencia, y dije no solamente de este régimen, sino el democrático y de los anteriores, de Pérez Jiménez, de Medina Angarita, de Betancourt, de Medina Angarita, de López Contreras de Gómez, etcétera, etcétera, donde el Estado era el omnipresente para Verga. darle, como dice el profesor Carrasquero, yo te doy, tú me obedeces. Eso es una cuestión natural que Venezuela lo ha tenido. Por otro lado, la crisis del liderazgo político venezolano. Bueno, habría que ver qué es lo que significa la crisis del liderazgo político venezolano, porque en 2015 la oposición unida, todos esos partidos tradicionales, ese liderazgo viejo, anticuado, de modé, como lo quieran llamar, ganó las elecciones legislativas, donde sacaron 115 diputados. Claro, el gobierno con una serie de trampas le quitó 3 diputados. Pero ¿qué hizo la oposición en ese entonces? En lugar de ir más adelante, a partir de la visión gramsciana, pues de la lucha de la guerra de movimiento y guerra de en lugar de ir prepararse para unas elecciones a gobernadores, hubiera debilitado al gobierno, porque si tienes la asamblea bien, tienes una cantidad de gobernadores en tus manos que hubieran ganado, si hubieran mantenido esa misma unidad, hubiese sido otro el cantar, como se dice. Razón por la cual hay que siempre preguntarse, el liderazgo político siempre responde también a lo que tú hagas, a lo que te hagan el otro, por lo que también haces tú. Los errores que tú cometes también alimentan el empoderamiento de que tienes al frente. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Hasta ahora es muy poco lo que la oposición ha dicho, caramba, nos equivocamos. No quieren reconocer que se equivocaron con el famoso, primero por haberle ofrecido alfombra al gobierno que se iniciaba dándole una constituyente en 1999. Luego, con el famoso huelga petrolera, luego con el famoso golpe de Carmona, luego con la abstención que le permitió que el gobierno se empoderara y que se monopolizara a la Asamblea para construir un andamiaje jurídico político que es el que hoy en día está dominando, hasta el punto que es rojo rojita la justicia venezolana. Luego, de nuevo, la otra abstención. Luego se triunfa en las elecciones de 2015 en lugar de prepararse política y civilizada y en el marco de la democracia ir arrinconando los espacios, minimizando los espacios de desplazamiento del gobierno, no se lanzaron por la vía facilita. En 6 meses lo vamos a sacar del poder, cosa que no tenía ningún sentido haberlo dicho y haberlo pensado, tampoco tenía haberlo dicho. Lo que tenía que haberse preparado para ganar las elecciones 17, 18, 19 gobernaciones le hubieran ganado aquí al gobierno y el gobierno no hubiera tenido la misma fuerza que tiene hoy en día. Y luego la participación en la que se ganó con el presidente, mi colega y amigo Edmundo González. No hubo plan B, no hubo un plan operativo que mantuviera en jaque. Si a las 4 de la tarde se sabía que el gobierno había perdido las elecciones, porque no se puso en práctica algo que desmontara al gobierno, máxime que la votación así había sido tan 80 y tantos% a favor de la oposición, eso que era muy difícil que se hubiese utilizado la represión, como dicen algunos, que se evitó la muerte y heridos y el enfrentamiento en las calles de Caracas. De lo mismo que acusaron a Capriles, por cierto, de cobarde, que no salió adelante porque no peleó por la diferencia de los 220.000 votos que le sacó Maduro a Capriles. Y en cuanto es la participación en última instancia del ciudadano el que puede determinar
que ese tipo de cosas no sigan ocurriendo. Es el ciudadano que debe estar presente en los gremios, que debe estar presente en los sindicatos, en las organizaciones civiles, en el mundo empresarial, en el mundo eclesiástico incluso. Debe estar presente, debe hacer valer sus derechos y debe hacer valer e imponer sus deberes. Eso es lo que debe hacer. Y no esperar que llegue un mesías, un individuo o una mujer que vengan con las ideas mesiánicas y prometeicas de resolverle el problema de tal fecha, tal cosa. No, señor, porque eso es una constante. La política es un hecho cotidiano, es un hecho difícil, arduo, complejo, que exige sacrificio. Las cosas no pueden ser como la gente cree, que de un día para otro, o como se dice en criollo, pues soplar y hacer botellas. No, la política es un ejercicio muy complejo, muy difícil. Lo puedo decir yo por experiencia personal y familiar. Para aquellos que saben un poco de historia de Venezuela, saben que este país ha vivido momentos muy difíciles y que confrontó un liderazgo que pues, pudieron ponerse a tono a las exigencias de lo que se estaba planteando. En cuanto al tema del Esequibo, alguien preguntó por allí, si mal no recuerdo, que si el doctor Calvani era de alguna manera el culpable de lo que el protocolo de Puerto España. Bueno, el doctor Calvani, que era el canciller del doctor Caldera, yo no lo digo que lo hicieron de mala fe, lo hicieron en el sentido de que creían que por esa vía se podía lograr alcanzar, negociar con Guyana una salida, digamos, práctica y política. No se olvidaron de un elemento fundamental que en política la buena fe no existe y en las relaciones internacionales menos. Ciertamente tenemos grandes dificultades desde el punto de vista operativo de nuestras Fuerzas Armadas, pero tampoco estamos tan mal así como para decir que esta Bonaire, las islitas de Caribeña, nos pueden ganar un conflicto bélico. Ojalá que eso no ocurriera nunca. Claro está, con Guyana es distinto, porque Guyana está siendo apoyada por factores externos que participarían en una conflictividad en contra de Venezuela para facilitarle una serie de mecanismos a muchos que aplaudirían si derrotan a Venezuela por el desequilibrio en caso de que Venezuela intentare tomar por la vía de las armas a ese territorio. Porque eso significaría un malvinazo, pues que el desenlace sería como el que ocurrió en Argentina con las Malvinas. Por eso, sin embargo, hoy en día lo que hay que pensar con cabeza muy fría, hay que pensar no con el corazón, no con el hígado, sino con la cabeza bien fría, de pensar qué es lo que podemos hacer, qué podemos construir hacia más adelante, de reconstruir las Fuerzas Armadas, reconstruir nuestra economía, reconstruir una especie de política exterior que sea basada en el realismo político y no en el idealismo político, en creer en pajaritos preñados, no, actuar de conformidad con lo que nosotros es nuestro interés nacional. Y nuestro interés nacional pasa por conquistar definitivamente buena parte del Esequibo que nos garantice nuestra salida al Atlántico, frenar a los países caribeños e incluso darle a entender a los hermanos del lado izquierdo de Venezuela que el Golfo es venezolano 100%. Igual que a Brasil, hacerle entender que nuestro territorio en la zona del Estado de Bolívar son intocables. Eso es lo que hay que hacer. Muchas gracias, profesor Eloy Torres. Muchas gracias, profesor José Vicente Carrasquero. Hoy ha sido una mañana luminosa para todos nosotros. Gracias a todos, cada uno de ustedes que se han conectado a esta clase. Les recordamos que en la próxima clase vamos a abordar el tema de la criminalidad en Venezuela, en la nueva Venezuela y cómo combatirla en la nueva Venezuela. Cómo estar seguro con dos extraordinarios ponentes. Uno de ellos es el profesor Fermín Marmo García y el doctor Jorge Luis Gaviria. Nos esperamos la semana que viene y con este mensaje finalizamos. El estudio es un triunfo individual que genera progreso social. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por haber asistido a esta clase.